¿Te has fijado alguna vez en esas flores que parecen tener un reloj? No necesitan despertador ni calendario, saben exactamente cuándo abrir sus pétalos. Pues bien, la Mirabilis jalapa, más conocida como maravilla del Perú, Don Diego de noche o simplemente la flor de las 4, es una de esas joyas de la naturaleza que nos sorprenden con su puntualidad. Imagina estar en tu jardín al caer la tarde y ver cómo, casi como por arte de magia, sus flores se abren para llenar el aire de color y fragancia. Es como si la planta dijera, ya es hora de brillar. Esta especie es originaria de Sudamérica, aunque con el tiempo se ha extendido a muchas otras partes del mundo. Su comportamiento cambia un poco según el clima. En regiones cálidas vive como perenne, es decir, se mantiene viva durante varios años, mientras que en climas fríos suele comportarse como anual, desapareciendo en invierno y renaciendo en la siguiente temporada. Físicamente es una planta muy vistosa. Sus tallos son ramificados, de crecimiento arbustivo, y las hojas, de un verde intenso, tienen textura carnosa. Pero lo que realmente roba miradas son sus flores, y es que aquí está uno de los grandes encantos de la maravilla del Perú. En un mismo ejemplar pueden convivir flores de colores diferentes. Puedes encontrarla con flores blancas, amarillas, fucsias, rojas y hasta bicolores, con tonos mezclados que parecen pintados a mano. Este detalle le da un aire único y divertido, como si cada planta trajera su propio arcoíris personalizado. En cuanto a los cuidados, es una de esas plantas que nos hacen la vida más fácil. Prefiere la exposición al sol, aunque también tolera la semisombra. Lo importante es que reciba varias horas de luz al día para florecer en todo su esplendor. Su rango de temperatura ideal está entre los 18 y 28 grados Celsius, lo que la hace perfecta para climas templados y cálidos. Eso sí, no lleva muy bien el frío extremo ni las heladas prolongadas. Con el riego hay que encontrar el punto medio. Sus raíces tuberosas le permiten almacenar agua, por lo que aguanta cortos periodos de sequía. Sin embargo, eso no significa que debemos olvidarnos de ella. Lo ideal es darle un riego moderado y regular, manteniendo el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcar. Un exceso de agua puede terminar pudriendo las raíces, y eso es algo que ninguna planta perdona. En cuanto al suelo, agradece un sustrato suelto, aireado y con buen drenaje. Si además le añadimos un poco de materia orgánica, mejor aún, porque eso le dará los nutrientes necesarios para mantener una floración constante. Y hablando de nutrientes, durante la temporada de crecimiento y floración conviene aportarle fertilizante equilibrado cada 3 o 4 semanas. Es importante no excederse con el nitrógeno, porque eso genera muchas hojas verdes, pero reduce la cantidad de flores. Y precisamente lo que queremos es un jardín lleno de color. Realmente no es una planta complicada. Puede sufrir ataques de pulgones o arañas rojas, sobre todo en épocas secas o muy calurosas, pero nada que un control básico no solucione. También puede presentar manchas foliares si la humedad es excesiva. Sus señales de alarma son bastante claras: hojas amarillas si hay exceso de agua, y marchitez si nos pasamos de olvidadizos en verano. El mantenimiento es muy sencillo. Una poda ligera, eliminando flores marchitas y ramas desordenadas, ayuda a estimular la producción de nuevas flores y a mantener una forma más compacta. Además, este tipo de cuidados hace que la planta conserve mejor su energía y se mantenga saludable durante más tiempo. Si hablamos de trasplante, lo ideal es hacerlo en primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser más estables. Puedes moverla a una maceta más grande o a un rincón del jardín donde tenga espacio para desarrollarse. Recuerda que sus raíces tuberosas ocupan lugar, así que dale un buen margen para crecer cómoda. La multiplicación es otro de sus puntos fuertes. Puedes hacerlo a partir de semillas que suelen germinar con bastante facilidad, o dividiendo los tubérculos. También puedes probar con esquejes, aunque las semillas siguen siendo la forma más común y práctica. Lo curioso es que la planta tiende a autorreproducirse, así que no te sorprendas si al año siguiente aparecen brotes nuevos en lugares donde ni siquiera la sembraste.
Eso sí, hay que mencionar un detalle importante, la toxicidad. Todas las partes de la planta son dañinas si se ingieren, especialmente las semillas y raíces. Por eso lo mejor es mantenerla fuera del alcance de niños pequeños y mascotas que puedan sentir curiosidad por morderla. No hay que entrar en pánico, pero sí conviene tener precaución. Y ahora vamos a lo que yo llamo la parte mágica de la Mirabilis jalapa. A lo largo de la historia se le han dado distintos usos muy curiosos. Por ejemplo, sus flores se han utilizado como colorante natural y además su extracto funciona como un indicador de pH en experimentos caseros porque cambia de color según la acidez o alcalinidad del medio. Pero más allá de lo científico hay un simbolismo muy bonito detrás de esta planta. Se dice que la flor de las 4 representa la transición entre el día y la noche, ese instante en que la luz se encuentra con la oscuridad. Es como un recordatorio de que siempre hay belleza en los cambios y de que cada final trae consigo un nuevo comienzo. Tener una de estas plantas en el jardín es de alguna manera como tener una guardiana silenciosa del atardecer. Si te ha gustado descubrir la historia y la magia de la Mirabilis jalapa, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte para seguir explorando juntos el fascinante mundo de las plantas. Nos vemos en el próximo video.